mí es un honor poder moderar y presentar a Clemente López Bote. Creo que toda la mayoría de las personas que estamos en la sala lo conocemos, nos ha dado ya diferentes charlas. Es una persona muy ligada al sector porcino y que trabaja y ha trabajado en el asesoramiento en bastantes empresas de nuestro sector. Os voy a hacer un pequeño resumen de su currículum. Es licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor y de verdad por la Universidad de Extremadura. Hombre, yo creo que hay que valorar la gente que hizo el doctorado en el año 87, no en el 2017 o 2018, que el valor que tiene es lo que tiene. Hizo su estancia predoctoral en el INRA, en Bristol, en Michigan. Fue profesor titular de Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Extremadura, profesor titular y en este momento catedrático de Producción Animal en la Complutense de Madrid. Tiene más de 200 publicaciones, más de 3.000 citas, ha dirigido 13 tesis doctorales, es miembro de la revista Animal Feed, Science and Technology, y ha sido adjunto a la coordinación de ANEP entre el 2001 y el 2004. Ha sido gestor del programa de ganadería en la Subdirección General de Proyectos de Investigación entre el 2004 y 2009 y ha sido subdirector general de Proyectos de Investigación de Mineco del 2014 al 2016. Esta tarde nos va a hablar de la influencia de la nutrición en la calidad de carne. Creo que es una ponencia muy actual por todo el tema que tenemos ahora de nutrición para producción de carne de calidad. Clemente, cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por tus palabras y también por la invitación. Y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Yo ya he venido hace años, en alguna ocasión, a NAPORC y la verdad es que me encanta que tengamos una asociación fuerte y que represente de verdad al sector, porque es muy importante eso. Y cuando he venido otras veces he hablado sobre todo de la relación entre los lípidos, que es en lo que yo más he trabajado durante años, y la calidad. Los lípidos en el cerdo son muy manipulables, mucho. Por ejemplo, ahí lo vemos, el ácido linoleico puede tener un 8% o puede tener un 49%, una barbaridad de cambio. Y eso depende de cómo yo haga el pienso. Depende un poquitín de la genética, pero muy poco, no demasiado. O el ácido oleico, que es súper importante para la calidad de los jamones, el cerdo ibérico, todo esto, pues puede ser hasta del 62 o del 27. Todo depende. Los animales regulan, pero no regulan, por ejemplo, como los niveles de calcio en sangre o los niveles de sodio o lo que fuere, ¿no? Aquí regulan, pero de una manera mucho más amplia, mucho más laxa. Y eso nos permite actuar y dirigir, y podemos dirigir de muchas formas. Básicamente de dos. Una, dando de comer grasas de una forma o de otra, y otra, haciendo que el animal sintetice más o menos grasa, que lo hacemos vía carbohidrato. Bien, todo esto en determinadas ocasiones lo he ido contando y estoy seguro que si lo cuento ahora, pues hasta os aburriría, ¿no? Por lo menos alguno de vosotros, porque yo creo que es una cosa conocida y, bueno, estaré encantado si tenéis algún comentario o alguna charla adicional que hacer para hablar sobre eso, pero he pensado no hacerlo, ¿no? Simplemente recordaros 3 ideas básicas. El ácido linoleico es mayoritario en prácticamente todas las materias primas. Los cereales, el girasol, todos los cereales tienen poquita grasa algunos, pero lo que tienen tiene mucho linoleico. El girasol, la soja, es el gran mayoritario. Y el ácido linoleico, pues si producimos cerdos para obtener carne fresca, estrictamente fresca, no hay ningún problema. Hasta niveles altos, incluso del 20 y tantos %, pues si es realmente para tomarlo a la plancha, no ofrece una dificultad especial. Se han incluso reflejado datos mayores en algunos paneles sensoriales de otros países. En el momento que queremos elaborar productos, ya el tema cambia notablemente, porque el ácido linoleico afecta muchísimo a dos cosas. Uno es la consistencia de la grasa, y eso condiciona mucho las propiedades tecnológicas de la carne, o de los salchichones o de lo que queramos hacer. Y otro, la oxidación. Se oxida demasiado, entonces genera olores y sabores anómalos por exceso de hexanal. De modo que, en términos generales, debemos reducir la concentración del linoleico en la grasa
una cifra, digamos, mínima, o mejor dicho, máxima aceptable, podría ser el 15% en grasa subcutánea. Si queremos jamones de más calidad, probablemente mejor que nos vayamos al 12%. Para que os hagáis una idea, en ibérico andamos por el 9%, por ahí. Y esto muchas veces no es fácil, porque, como os digo, la mayoría de las materias primas tienen mucho ácido linoleico. Entonces, conseguir que no haya esos valores nos puede costar mucho, especialmente en cerdos muy magros. Pero bueno, ya os he dicho que esto son un poquito las conclusiones fundamentales y no me voy a meter mucho por ahí hoy. Voy a hablar mucho más del magro y de todo lo relacionado con la proximidad del sacrificio y qué cosas se pueden hacer ahí. Se puede hacer mucho, como en todo, ¿no? Lo que pasa que voy a ver cómo funciona esto. Tiene un puntón así. Lo que pasa que lo que sí que podemos hacer es estropearlo todo, completamente. Hay un dicho tradicional que dice que meses de trabajo se te pueden ir al traste en solo 1 o 2 días, que es el día del sacrificio. El día del sacrificio y las horas inmediatamente posteriores. Puedes obtener un producto maravilloso, que has trabajado cantidad, mirando ácidos grasos, mirando lo que sea, y en simplemente unas horas, con el transporte, con el sacrificio, la refrigeración, lo que se hace allí, se te estropea y sacas un producto mediocre. Entonces, a lo mejor no consigues grandes beneficios, pero sí que puedes estropearlo gravemente. Entonces, me gustaría un poquito revisarlo esto. Como sabéis, el pH en la carne, en el músculo, es próximo a 7,2 en el momento del sacrificio. Inmediatamente después empieza a caer porque el músculo se queda sin oxígeno y entonces empieza a producir por anaerobiosis ácido láctico y se va acumulando. Entonces, poquito a poco va cayendo el pH. Este pH siempre se ha dicho que no debe de caer demasiado deprisa y efectivamente así es. De modo que si a los 45 minutos está por debajo de 6, pues se produce una desnaturalización masiva de proteínas y se producen lo que llaman carnes pálidas, blandas y exudativas. Y esto es un problema muy grave porque son carnes tecnológicamente indeseables, incluso para consumo en fresco. Pero bueno, ahí puede pasar un poquito si se le pone una esponja para que los líquidos se retengan y tal. Aún así, muy malamente, pero desde luego para cualquier actividad o propiedad tecnológica que queramos cuidar y cualquier producto que queramos hacer es horrible, ¿no? Entonces, esto hay que evitarlo. Está vinculado al gel del alotano, como sabéis, y entonces hay gente que piensa, no, esto es libre de alotano, esto ya no tengo este problema en absoluto, está todo superado. Bien, es verdad que el problema más drástico y más radical está superado, pero ni mucho menos podemos pensar a partir de ahí que ya no existe, ni mucho menos, porque la caída del pH siempre es una cuestión cuantitativa, no cualitativa. O sea, no quiere decir que si quito los PSS me quite esto, ni mucho menos. En todo caso voy a tener toda una amalgama o toda una mezcla de caídas de pH. Y esto es medido todo en el lomo. Si lo medimos en los distintos músculos de la canal, cada pH cae a su manera. Y haríamos curvas de lo más variopintas. De modo que no podemos jamás pensar que lo hemos erradicado el problema. Sí que podemos decir que el asunto más grave, el que era impresentable realmente, que son mermas de hasta un 18% de la carne ya fileteada y del 15%, esos tipos de mermas que dices, ¿esto qué es? Eso efectivamente lo podemos minimizar. Pero de ahí a tener un producto de calidad ni mucho menos. Eso es una falsedad y un engaño tremendo. Como veis, hay muchas velocidades. Importante fijarnos en eso y también, muy importante fijarnos en la velocidad de caída, especialmente en las primeras etapas. Muy importante fijarnos también en el pH último. El pH último, cuanto más cerca esté de 5,5, que es el que ponen los libros, que es el pH final de la carne, cuanto más cerca esté de 5,5, la carne está, el punto isoeléctrico de las proteínas, que es, digamos, la carga eléctrica global que tienen las proteínas, es 5,5. Entonces, eso significa que las proteínas están muy juntas, las actinas y las miosinas. O sea, hay muy poco espacio entre las proteínas. Y eso significa que es que es carne bastante acuosa, que rezuma bastante agua. Claramente es mejor que esté en 5,6, 5,7, 5,8. Esos son valores mucho mejores. Parece una nimiedad y una tontería y es solo un decimal. No lo es, ni en mermas y sobre todo hablando de tecnología. pH ideal probablemente alrededor de 5,7, 5,8, eso es lo ideal. Ya si nos vamos por encima de 6, que es lo que se llama, en vacuno a esto se le da mucha importancia y hacen muy bien, nosotros tenemos menos problema, pero también lo tenemos, que es lo que llamamos carnes duras, oscuras y secas. Por encima de 6 también es carne poco deseable, normalmente muy oscura y tecnológicamente muy peligrosa porque proliferan microorganismos muy fácilmente. El pH que sea bajo nos garantiza mucha más estabilidad microbiana.
sobre todo si está mal la cadena del frío, etcétera. Pero eso es una cosa y otra cosa es dejarlo en 5,5. Es mejor siempre un poquito más. Parece una pequeña diferencia, pero 5,6 ya es una gran ganancia. Bien, la caída muy brusca hace que se desnaturalicen las proteínas a lo bruto, ¿no? Y esto sabemos que coincide, bueno, así lo dicen los libros antiguos, lo sabemos de toda la vida, coincide con caídas muy bruscas del pH, de modo que sabemos que hay una interacción entre la temperatura del músculo, que sea alta. La temperatura recién sacrificada al animal pues está en 37, 38 grados, puede llegar perfectamente a 42, 43 dentro del músculo, porque se empieza a acumular pH porque está en anaerobiosis, pero es que eso es básicamente porque no tiene circulación sanguínea. Y la circulación sanguínea, una de las cosas más importantes que hace es refrigerar el músculo, quitarle calor, ventilar, echarlo fuera. Entonces, en el momento que quitamos la circulación, todo lo que ocurre bioquímicamente ahí en la célula, que todavía sigue viva, aunque esté muerto el animal, la célula sigue ahí funcionando, retiene y retiene calor y se puede ir perfectamente a 42, 43 grados. Entonces, una etapa tan, en fin, que sensibilicemos con CO2, que tengamos el escaldado a más temperatura o menos temperatura. Todo eso afecta de una forma tremenda para que el inicio del momento del refrigerado estemos altísimos de temperatura. Bien, en todo caso, os recuerdo 3 cosas clave. La velocidad de caída, sobre todo al principio, sobre todo incluso los primeros 10-15 minutos después de sacrificar al animal, antes de que haya entrado en ningún túnel y en ningún sitio de oreo ni nada, ahí. Lo siguiente, temperatura cuando el pH es 6, que es lo que nos decían los antiguos, que si cuando todavía el pH, cuando baja por debajo de 6 y todavía la temperatura es muy alta, entonces se desnaturalizan las proteínas. Eso está claro, lo estaba muy bien dicho, es verdad. Y tercera cosa, enfatizaron la importancia del pH último, que aunque parezca residual, no lo es interesante. Y por supuesto, lo que más nos interesa de todo es homogeneizar las velocidades y que sea una cosa repetible y homologable. No puede ser que tengamos, según el nivel de transporte, según el tipo de genética o según el tipo de manejo, o que se sacrifiquen antes o después en los mataderos, que tengamos velocidades, como ocurre, variopintas totales, totales. Bueno, la velocidad de caída del pH depende, y la intensidad, las dos cosas, depende del glucógeno, que es una molécula como esta que veis aquí, que tiene un corazón, digamos, es una especie de almidón, que como veis es muy ramificado, muy ramificado. Normalmente, cuando se sintetiza a mucha velocidad, la ramificación externa está como suelta, como veis aquí, ¿no? Como deslavazada. Si se sintetiza poco a poco, digamos que está de una forma más compacta. Eso significa que es más difícil de romper el glucógeno, entonces se rompe más lentamente y por tanto cae más despacio el pH. En cambio, si esto está absolutamente lleno de cadenas que se acaban de sintetizar deprisa y corriendo, pues eso significa que el pH puede caer mucho más deprisa. Por eso, cuando antiguamente se proponía dar glucosa a los animales en el matadero para que se recuperaran, etcétera, normalmente lo que ocurría es que la velocidad de caída de pH es mayor. Digamos, hablando de animales que no fueran PSE, que entonces estaban todos mezclados y no se sabe diferenciar bien, ¿no? A veces. Pero si hablamos de animales que no eran PSE, claramente dar glucosa a última hora no solo no arregla, sino que empeoras porque pones el glucógeno de una forma muy desordenada y muy fácilmente utilizable. Entonces cae el pH más deprisa. Y lo siguiente es que, claro, el glucógeno, esto es una gráfica de ganado vacuno, es modificable, depende del en ganado vacuno está muy claramente modificado, en porcino no está tan claro. Ahora vamos a hablar un poquitín de eso. Estas son una gráfica de velocidades de caída de pH que ha publicado un señor aquí, no sé cómo se llama, Lindahl, y son distintos músculos de un mismo animal, para que os hagáis una idea de lo complicado, y también sujetos a más o menos tiempo de espera, etcétera. Los pH finales son parecidos, aunque eso sí, con diferencias, como veis, de 0 a 1 punto, pero las velocidades de caída radicalmente distintas. Y lo que nos podemos encontrar es que tengamos, claro, toda una gama de colores y de formas horribles, unos más blandos, otros súper blancos por aquí, pero al mismo tiempo uno muy oscuro. Eso es muy frecuente que pase, porque cada músculo es de su padre y de su madre, y encima en el momento que se refrigera está más o menos lejos o sea, más o menos expuesto al frío, porque la parte de grasa está muy poco expuesta al frío, evidentemente, porque es un buen termoaislante, y la parte que no está cerca de la grasa es muy mal termoaislante y se refrigera muy rápido. Entonces te pasan este tipo de cosas. Esto se refrigera mucho más rápido de la cuenta y este mucho más lento de la cuenta. Entonces, tenemos unas homogeneidades horribles, eso es frecuente que pase. Y de eso es un poquito de lo que yo quiero hablar. Bien, la primera estrategia, la primera cosa interesante un poquito sobre la que reflexionar es el ayuno, que en teoría reduce el contenido en glucógeno,
sobre todo si lo hacemos bien, del glucógeno, digamos, que está puesto en las últimas capas más desordenadamente. Ahora volveré sobre esto. Y entonces podemos homogenizar, tener un glucógeno más compacto, de más lenta degradación, y por tanto podemos modificar la velocidad de caída de pH. Bien, la verdad es que hay bastantes trabajos sobre esto y la velocidad de caída de pH no lo veo muy claro en general. Hay gente que dice que sí, pero es muy heterogénea la respuesta. Lo que sí que está claro es que un ayuno moderado, un ayuno bien hecho, entre 12, 18, 20 horas, 24 horas, idealmente alrededor de 18 horas, más menos 2, más menos 3, una cosa así. Ese es el ayuno perfecto. Lo que sí que está claro es que aumenta un poquito el pH último, que es uno de los pHs que os he dicho antes que hay que fijarse. Aumenta levemente, es decir, es difícil que tengamos un pH de 5,5 si le ayunamos suficientemente bien. En cambio, si no le ayunamos, nos iremos a pH de 5,5, o si le ayunamos poco. Esa es una primera conclusión. Por lo demás, yo no veo mucho más que contar aquí en cuanto a velocidad de caída y cosas por el estilo. Diferencias entre músculos, no lo he visto. Puede ser interesante quizá en casos con predisposiciones genéticas muy malas, pero yo creo que eso es un tema bastante superado y cada vez lo va a ser más. El almidón, manipularlo vía alimentación, aquí hay muchos trabajos que los he contado en alguna ocasión que he hablado, algunos me habréis escuchado, de modo que, en fin, podemos cambiarlo un poquito. Evidentemente, desde el punto de vista científico, si doy más o menos almidón en el pienso, así almidón tal cual, trabajos de los años 2000, o sea, ya tienen unos años, pues sí que se aumentan, pero como veis no de una forma clara, y como veis el pH último cambia, pero tampoco muy marcadamente. En fin, desde el momento que empezamos a dar un pienso con muy poco almidón, esto empieza a reducirse durante aproximadamente 2-3 semanas, como veis aquí. Se reduce, luego ya no sigue bajando. Digamos que entre 2-3 semanas podemos tener una reducción importante de la cantidad de glucógeno que tenga, y esto nos puede ayudar. Pero vamos, la velocidad de caída de pH no cambia radicalmente, un poquitín el pH último. Y bueno, es interesante, pero tampoco... Bueno, está bien saberlo, ¿no? Creo que es más interesante lo que os voy a contar ahora, que tiene que ver con el índice glicémico, con la velocidad de digestión del glucógeno, el tipo de glucógeno del que hablamos. Y para esto os quiero recordar un poquitín cómo es la digestión y el metabolismo de los carbohidratos. 2 palabras solo, no es un rollo esto, espero. Los carbohidratos se digieren, los carbohidratos amiláceos, o sea, los almidones, muy rápido, súper rápido. Pero tienen amilasas y demás. No todos igual, lógicamente, unos más rápidos que otros. Y luego absorberse sí que se absorben extremadamente deprisa. En el momento porque es activa la absorción, en el momento que hay glucosa libre, pasa directamente al hígado y el hígado empieza a sintetizar glucógeno. Y esto lo hace estupendamente bien y está súper bien entrenado. Tiene unas enzimas ahí formadoras de glucógeno. Y luego el hígado, va liberándolo poco a poco, porque claro, el glucógeno es esencial para la vida. Recordad una cosa, el cerebro, todo el sistema nervioso solo vive con glucosa, no tiene otra fuente de energía, no puede utilizar grasas ni nada, solo glucosa. Y lo mismo les pasa a los glóbulos rojos. Entonces, son tejidos tan importantes que hay un sistema, digamos, de almacenaje muy bien pensado por el organismo para coger todo lo que se come y luego irlo liberando poquito a poco. Entonces, así debe funcionar y eso es la fisiología y eso es lo perfecto. También este tipo de glucógeno lo puede utilizar el músculo, todo mediante una serie de transportadores. Los transportadores de glucosa se llaman GLUT, un tipo de transportador que no es sensible a la insulina ni nada. Aquí no tiene nada que ver la insulina. Esto está permanentemente entrando. Coge glucógeno, lo va liberando permanentemente. Bien, lo que pasa es que en la práctica, bueno, esto se me mezclan un poquito perdonad, pero vamos, creo que se va a entender. En la práctica lo que ocurre es que comen muchísimos carbohidratos, muchísimo más de lo que están capacitados para el glucógeno, el hígado para sintetizar glucógeno. Eso también nos pasa a los humanos, permanentemente nos hartamos de carbohidratos. Nosotros somos omnívoros y estamos capacitados para comer carbohidratos, pero no tal cantidad. Entonces, cuando comemos mucho carbohidrato, el hígado no es capaz de sintetizar glucógeno a tanta velocidad. Y entonces se produce una cosa que no debería producirse nunca, ni en humanos, ni en personas, ni en animales, ni en nadie. Y es que el glucógeno llega a la sangre, la glucosa llega en grandes cantidades a la sangre. En grandes cantidades. Entonces, la glucosa, tengo que deciros que es un nutriente extremadamente tóxico, venenoso realmente. O sea, en pequeñas concentraciones es magnífico, pero en altas concentraciones es dañino completamente. Degrada el sistema nervioso, produce ceguera, por ejemplo, y rompe, de hecho, y eso es el problema de la diabetes. Y también produce necrosis en extremidades, etc. Entonces, el organismo detecta exceso de glucosa
y entonces descarga insulina y mete la glucosa donde sea. Pero no la mete porque haga allí falta, no, la mete para quitarlo de la sangre, porque esto es venenoso. Esta es la forma de entender el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, pega una descarga de insulina grande y entonces lo mete en dos tipos de células que tienen capacidad para detectar la insulina, que tienen un receptor distinto completamente que se llama GLUT4, y estas células son el músculo, y el músculo empieza a producir glucógeno él también, en grandes cantidades. Esto es lo que os decía antes, que se produce en grandísimas cantidades, porque es que lo hace para liberar, digamos, de la sangre, bajar los niveles de glucosa tan peligrosos. Entonces lo hace de una forma acelerada y desordenada, muy contraria a lo que haría si le damos de comer tranquilamente la glucosa sin unos grandes picos. Eso es lo que se llaman los picos de glicemia, que viene asociado con un pico de insulina, y el pico de insulina lo que hace es bajarlo. Bien, y en otro sitio donde hay este mismo tipo de receptores, en el adipocito, y el adipocito ve una gran cantidad de glucosa, y lo que hace sí, porque el glucógeno se satura muy rápido, por cierto, pero aquí ya no, aquí sintetiza grasa y sintetiza y sintetiza. Es decir, un poco como estrategia, al principio os hablaba de, al dar de comer a los animales, yo puedo conseguir que sinteticen más o menos grasa. Una de las formas de hacerlo es dar mucha glucosa, que sobrepase la capacidad del hígado y, por tanto, sintetizará mucha grasa. Eso yo lo puedo fomentar dando más o menos índice glicémico en mis carbohidratos. Puedo estimular la síntesis o no. Pero ahora no estamos hablando de eso, ahora estamos hablando de la acumulación de glucógeno en el músculo, que es lo que nos importa. Entonces, a raíz de esto, estoy viendo... No se mueve esto. ¿O soy yo que no doy bien al botón? Vale. Bueno, este es un ejemplo, es experimental. Si un animal come determinada cantidad de carbohidratos, exactamente la misma cantidad, si lo come en forma de azúcar, en forma de trigo cocido o en forma de trigo, el pico de glucosa es totalmente distinto, como veis. Entonces, estos dos sobrepasan el umbral del hígado, digamos, que puede estar por aquí. Y entonces, todo esto, una buena parte de esto termina como glucógeno muscular metido a gran velocidad y como grasa que se sintetiza. Mientras que si come trigo, tiene una curva de glicemia muchísimo más prolongada en el tiempo y poquito a poco va alimentando de una forma racional y rellenando los niveles de glucógeno musculares, del hígado, etc. Es la gran diferencia entre comer la misma cantidad de producto, la misma cantidad total de carbohidratos, pero resulta que termina como grasa o termina como energía, ATP, etc. Esto evidentemente afecta, como sabemos, el índice glicémico afecta al engrasamiento de la canal, afecta al contenido en grasa intramuscular, pero también, como ahora estamos viendo, afecta al contenido en glucógeno. Podemos jugar con todo ello. Bueno, estoy viendo que cada vez más, además, trabajos recientes tratan de este tema, pero lo tratan no desde un punto de vista totalmente teórico y extremo, sino incluso con almidones convencionales, haciendo mezclas de almidones convencionales de cereales y entonces probando distintas relaciones de lo que es la amilosa y la amilopectina. Simplemente eso, ni siquiera meter grandes cantidades de dextrosa ni nada por el estilo. Entonces, básicamente lo que están viendo es qué ocurre si doy amilosa en lugar de dar amilopectina, o sea, tener en cuenta este ratio. El ratio amilosa-amilopectina normalmente está pues en 20-80, 25-75 de amilosa y amilopectina respectivamente. Y os recuerdo aquí un poquito lo que es la amilosa. La amilosa es un carbohidrato con enlace alfa 1,4, son almidón, pero es lineal la cadena y entonces normalmente se repliega sobre sí mismo y esto hace que sea muy poco accesible por las enzimas. Este es el típico grano de almidón. Entonces es muy poco accesible por las enzimas porque todas las cadenas lineales se digieren muy lentamente y las enzimas solo pueden acceder desde los bordes, entonces se tarda mucho en romperla. Y además, si está replegada, es decir, muy poco hidratada, pues tarda el aparato digestivo y, por tanto, la velocidad de digestión es claramente más baja que cuando tiene mucha amilopectina. La amilopectina es esto mismo, pero con ramificaciones parecidas al glucógeno que os enseñaba hace un momento. Entonces, el proceso de digestión empieza rompiendo las ramificaciones y luego digiriéndolo mucho más rápidamente, lógicamente. Entonces, la relación amilosa-amilopectina, que lo conocemos en los cereales, pues estos investigadores y algunos más que ahora vamos a ir viendo lo trabajan, relación 12-88, es decir, bastante amilosa aquí, y aquí una situación más o menos normal, depende de qué tipo de cereal estemos hablando, ¿no? Entonces vemos si modifican los niveles de glucógeno en el músculo y en el hígado, y claro que lo modificas, o sea, si tienes una gran cantidad de amilopectina, es decir, de este que se digiere rápido, pues aumentan los niveles de glucógeno, como veis. Y también interesante ver
una cosa, porque es que esto se lo dan desde pequeñitos, desde que son lechoncitos. Y ya he visto también un par de trabajos, que los pongo aquí los dos, que a la larga terminan modificando el tipo de fibra muscular y aumentando, en las altas concentraciones de amilosa, aumentando las fibras que llamamos tipo 1, es decir, rojas, de contracción lenta. Luego hablaré un poquitín sobre ello. Pero esto es una cosa... Sabemos desde siempre que la proporción de fibras tiene mucho que ver con la genética y sabemos que algunas cosas de alimentación las pueden modificar, pero esta proporción es la primera vez que yo lo he visto ahora. Y como veis, hay más autores, este del 17 que ha encontrado también, y este sí que ha encontrado diferencias en el pH 45. El pH 45 es una manera estupenda de medir la velocidad inicial de caída de pH. Es cuánto cae el pH en los primeros 45 después del sacrificio, de los 45 minutos. Incluso el pH 20 es todavía mejor medirlo ahí, ¿no? El pH superinicial, porque ahora veremos lo importante que es esto. Entonces, efectivamente, si los animales forman glucógeno lentamente, tienen menos glucógeno para empezar, pero además de eso, si lo forman lentamente está mucho más compactado y entonces la velocidad de caída de pH es más lenta. El pH último también es más alto. O sea, en ese sentido, y por tanto el exudado, como veis aquí, está claramente disminuido, porque esos son parámetros directamente relacionados con la desnaturalización proteica que os decía y por tanto con el exudado. Y también la desnaturalización proteica, aquí está medida. Pero otra vez más estos señores vuelven a ver que las fibras rojas están un poquito subidas. Las fibras rojas son las fibras, luego lo contaré un poquito mejor, pero las fibras rojas son las fibras del cerdo ibérico, son las fibras de los animales autóctonos. Las fibras blancas son las de los pollos, que todos los animales tienen fibras blancas y fibras rojas mezcladas. La mejora genética normalmente va a favor de tener más fibras blancas, porque las fibras blancas son más grandes y crecen más deprisa los animales. Las fibras rojas son más pequeñitas. Entonces, en los cerdos que tenemos nosotros, también los duroc tienen más fibras rojas que los otros, etcétera, ¿no? Pero es interesante ver que mediante la alimentación se modifica esto. Todo lo que estamos viendo nos induce a pensar que una alta proporción de amilosa va muy a favor de cerdos orientados a la producción de productos de calidad. Tanto al tipo de fibra, un poquito más roja, la proporción, ¿no? Aquí está en porcentaje, ¿no? En proporción, perdón, de la expresión de un gen determinado para medirlo. Pero en todos los casos va a haber los 3 tipos de fibras, o los 4 realmente que hay. Aquí he puesto solo 3. Pero la proporción de rojas aumenta, como veis. Bien, otra cosa también muy interesante es el número de capilares por milímetro cuadrado. El número de capilares en las células rojas son células... Perdón, es que estoy fatal de la garganta. Las células rojas son células muy oxidativas, son rojas porque tienen mucha mioglobina y por tanto tienen un metabolismo muy aerobio. Y una de las cosas características del tejido muscular rojo, del músculo rojo, es que tiene muchísima irrigación sanguínea, lógicamente. Entonces, el número de capilares por milímetro cuadrado, como veis aquí, por ejemplo, este es un cerdo salvaje, o sea, un jabalí, y este es un cerdo mejorado, pues el número de células rojas es mucho más alta. Bueno, las fibras rojas, un poquito concretando algunas de estas cosas, las fibras rojas son mucho más lentas de contracción, tienen mucha más irrigación sanguínea, tienen mucho más adipocitos, por tanto, porque, en fin, los adipocitos se ponen siempre alrededor de los vasos sanguíneos. Justo alrededor de los vasos sanguíneos es donde crecen, porque se colocan ahí para chupar todos los nutrientes y crecen a partir de los nutrientes. Tú le nutres al animal para que lleguen los nutrientes al músculo, pero entre medias están los adipocitos y se los quedan, ¿no? Son una especie de parásito que tenemos metido dentro del cuerpo. Entonces, se van alrededor siempre de los capilares, tenemos ahí. Entonces, lógicamente, tienen mucha más infiltración siempre las fibras rojas. Y, bueno, mira, aquí quiero también que veáis, esto es en un cerdo ibérico, y quiero que veáis que lo que pensamos que esto es un cerdo blanco. Lo que veis que son estas gotitas que pensamos a veces de la marmorización de la grasa. Estas gotitas en realidad no son tales gotitas, son hilos de grasa que están rodeando al capilar por el músculo. Y si lo veis en 3 dimensiones se ve claramente que digamos que es todo un entramado de capilares por dentro. Por eso el veteado es tan diferente en el músculo rojo y en el músculo blanco. Y también las propiedades
digamos, o sea, las características bioquímicas. Indicaros aquí sobre todo la calpaína, que ahora voy a empezar a hablar de la calpaína. Una vez sacrificado el animal, se inician los procesos proteolíticos, o sea, se rompen las proteínas, y una proteína clave es la calpaína. Y fijaos cómo los animales más magros, o sea, con más células blancas, tienen menos calpaína, menos actividad calpaína con diferencia que los animales más tipo ibérico, o sea, más con fibra roja. La diferencia entre la fibra roja y la fibra blanca se ve muy bien si comparamos la caída de pH de distintas especies. En el ganado porcino el pH tarda aproximadamente 4 horas en caer, como veis aquí. Y en el ganado vacuno, pues tarda 24 horas en caer. Porque está lleno de fibra roja. Es decir, la velocidad de caída de pH depende enormemente del tipo de metabolismo de las células. Cuanto más fibra roja, más lento cae el pH. En el pollo tarda unos minutos en caer. Hasta que no ha caído el pH claramente por debajo de 6, no podemos empezar a refrigerarle a gran velocidad, porque se puede producir lo que se llama el acortamiento por el frío, que es un frío excesivo que se acortan las fibras. Entonces, como cae tan lento en ganado vacuno, es por el motivo por el cual en ganado vacuno tenemos que someterlos a un oreo. O sea, se sacrifican los animales, pero no debemos refrigerarlos inmediatamente, porque entonces todavía el pH está cayendo, todavía está vivo el músculo, por así decirlo, y entonces, si lo metemos en frío, se acorta y se pone la carne durísima y muy oscura, además. Entonces, cuento todo esto un poco porque si volvemos a pensar en las distintas velocidades de caídas de pH en los distintos músculos de los cerdos, y pensamos que tenemos todo organizado más o menos alrededor del músculo longissimus dorsi para velocidades de caídas de pH y tal, quizá ahí deberíamos de darle una pensada. Por ejemplo, en el jamón, la gran mayoría de los músculos tienen una alta proporción de fibra roja respecto al lomo, muchísimo más rojo. O sea, en ese sentido se parece mucho más al vacuno que al cerdo convencional y que al pollo, desde luego. Entonces, yo creo que deberíamos de pensar un poquito sobre esto. Bien, esto ha sido una pequeña introducción sobre las fibras rojas, que habréis pensado que es un rollo, pero luego volveré sobre ello, ¿vale? Hemos hablado de la estrategia de controlar los niveles de glucógeno, de controlar las velocidades de caída de pH, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que esto puede modificar un poquito las fibras y por eso os lo he contado. Pero vamos a seguir con más estrategias. La siguiente estrategia es el magnesio. Sabemos que dar magnesio tiene unos efectos muy interesantes. Eso está científicamente demostrado ya desde hace años, está publicado y de hecho ya lo he contado en alguna reunión de este tipo, ¿no? No sabemos muy bien por qué se produce. Por una parte es verdad que tiene un antagonismo con el calcio, que es otro catión divalente, y como los dos son iguales, parece que digamos que la placa motora y la contracción muscular que se produce en el rigor mortis se ve ralentizada porque hay magnesio. Hay gente que propone eso. Pero también está publicado hace muy poquito que el ácido gamma aminobutírico, el GABA, este famoso, es un neurotransmisor del sistema nervioso central y que el receptor del GABA es manipulable por el magnesio, es decir, le cambia su expresión el magnesio. Entonces es probable que tenga un efecto inhibitorio directamente sobre el sistema nervioso, el magnesio. En cualquier caso, lo que es una realidad, sea por un mecanismo o por otro, es que los animales están más tranquilos y la caída de pH es distinta y tenemos aquí un pequeño margen de actuación, que lo voy a intentar revisar un poquito. Los niveles de magnesio que necesitan los animales normalmente son muy pequeños, no los tenemos muy en consideración, y aquí se está planteando dar una cantidad un poquito superior, pero tampoco descomunalmente alta, como veis, 0,1%, cosas por el estilo, y además esto proporcionalmente no tiene por qué ser excesivamente caro. Bueno, vemos aquí un trabajo del 2013 de Driscoll, que este señor dio solamente 0,5% de magnesio, que eso sí que es una cantidad pequeña, una mínima suplementación. Y se encontró, en fin, algunas cosas, no muchas, pero desde luego sí que vio, por ejemplo, que pasaban más tiempo comiendo y que eran los comportamientos agresivos, o sea, las peleas, etcétera, disminuían significativamente, tampoco de una forma muy marcada. Y también se encontró que la expresión de la calpaína, esta proteína que luego dije que volveré a hablar, y lo haré ahora, dentro de un ratito, esta es más alta. O sea, hay más actividad calpaína con animales que están más tranquilos. No sé si es por estar tranquilo o es por el magnesio directamente, pero la realidad es que hay más actividad calpaína. O sea, la proteólisis después del sacrificio es distinta. Bien, este otro señor, Souza, en el 99, dio
bueno, tampoco mucha más cantidad, pero 0,12% en el pienso de magnesio, equivalente a 3,2 gramos al día por cerdo. Pero eso sí, solamente durante 5 días, porque este otro señor lo dio desde el destete, todo el tiempo. Y durante estos 5 días, entonces, además, probó varias fuentes de magnesio, que eso siempre es interesante, porque, en fin, el sulfato puede funcionar de una manera, el cloruro de otra. Sabemos que el cloruro es normalmente el más disponible. Cuando damos los minerales en forma de cloruro es mucho más disponible, mucho más digestible. Pero bueno, él probó varios tipos, también la forma orgánica. Y entonces vio los niveles de magnesio en el plasma. A todos les dio la misma cantidad, ¿eh? Y los niveles de magnesio evidentemente cambiaron, pero midió el pH a los 5 minutos del sacrificio, solo a los 5 minutos del sacrificio. No, el ácido láctico, perdón, no el pH, el ácido láctico, que es el responsable, es un medidor rápido de la velocidad de caída de pH, y claramente esto caía mucho más lento el pH. Todos los animales, además de todas las fuentes, de una forma muy parecida respecto al control. Y midió también el pH a los 40 minutos, que sí, os decía que es más o menos la referencia, 45 minutos, y claramente aquí pues pasa nada menos que de, en fin, prácticamente 0,2 puntos por encima, que es un valor bastante alto, a los 40 minutos después del sacrificio. Aquí parece que el aspartato, la forma aspartato es un poquito más potente, y la cantidad de exudado, como veis, que tiene que ver con la velocidad de caída de pH, la capacidad de retención de agua, pues es mucho más alto en el control que en los otros tres. Esto que nos hace este señor de introducirlo solo durante 5 días nos abre una expectativa interesante. Además, se puede probar en el agua de bebida y puede ser una estrategia distinta incluso en el propio matadero, ¿no? Y quiero recordaros aquí todo lo relacionado con los minerales y con el equilibrio electrolítico, pues que es una cosa siempre muy compleja abordar el estudio de esto, porque básicamente los animales tienen mecanismos de regulación. Entonces tú das una cosa y cambias, pero ellos se adaptan y al poco rato ya están igual. O sea, si tú das más calcio o menos calcio, coge el tío, lo mete en el hueso, lo acumula, lo echa por la orina, pero al final analizo el calcio y es prácticamente el mismo. Entonces, en la sangre me sirve para muy poco, ¿no? Bien, la realidad es que digo esto porque el mecanismo más rápido de actuación siempre es el digestivo o el respiratorio, dentro de la complejidad de todo el organismo, ¿no? El más rápido. También el metabolismo, o sea, si hago mucho ejercicio puedo producir acidosis, ¿de acuerdo? Pero si doy de comer, y si doy de comer normalmente cationes, acidifico, y si doy de comer cloruro o sulfatos, alcalinizo. Entonces tengo una fuente aquí posible de actuación muy rápida, porque os digo que la fuente rápida de actuación siempre es la vía digestiva o la vía respiratoria. En cambio, luego existe una regulación, que es una regulación hormonal normalmente, mediada por hormonas, y mucho más lenta, que es la regulación renal, que tarda mucho más tiempo. Y entonces esto significa que si yo le doy durante mucho tiempo una determinada estrategia de alimentación, pues los animales se acostumbran y el riñón lo llega a modular, y en 2 o 3 semanas como mucho están ya con sus niveles normales. Pero si yo le doy mucho magnesio o mucho de lo que fuere durante un periodo muy breve, ¿qué periodo? Eso es lo que tendremos que optimizar antes del sacrificio, que sean 5 días, 7 días o 14 días. Pero desde luego sé que tengo una oportunidad extraordinaria de meter vía alimentación cosas, pero durante poco tiempo. También sé positivamente que es mejor que sea durante poco tiempo, porque si no va a regular y probablemente, no lo digo con seguridad, pero probablemente lo mineralizará más los huesos o eliminará más por el riñón, que estos son siempre mucho más a largo plazo, o a medio plazo, podemos decir, los mecanismos de regulación. Bien, también quiero comentaros unas cosillas sobre el selenio, que es otro mineral, que es un antioxidante muy interesante, ¿no? Tenemos muchas limitaciones en su uso, lo podemos dar de forma orgánica o de forma mineral, sin selenito sódico. Y bueno, os voy a enseñar aquí unos resultados que han hecho unos americanos y otros que hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio. Os lo enseño todo junto para que veáis, digamos, por dónde va la investigación con el selenio y con otros antioxidantes, ¿no? Ya como veis aquí también ya empiezo a hablar de vitamina E, que es un antioxidante que puede ser sinérgico, puede actuar de forma distinta o no. La vitamina E es liposoluble, por tanto mucho más lento de digestión y de almacenarse, pero el selenio puede ser mucho más rápido, lógicamente. Bien, el caso es que se ha visto que la calpaína, que es esta proteína que dirige los procesos proteolíticos. Por cierto, aprovecho ya que estamos en Valencia para deciros que una de las personas que más sabe de calpaína en el mundo es un investigador de aquí de Valencia, que se llama Fidel Toldrá, trabaja en el Consejo y es un grandísimo experto. Esto lo hemos hecho con él en todos los procesos de proteolisis y de cómo el jamón
funciona y cómo la carne, el rigor mortis y demás. Fidel Toldrá. Bien, este es un ensayo en el cual hemos dado un animal control, un animal con selenito sódico, selenio orgánico o vitamina E. Y hemos visto digamos, los fenómenos proteolíticos y observamos que claramente, en el momento que le metemos, sobre todo con dosis más altas de selenito sódico y ya de selenio orgánico, claramente la proteólisis es muy distinta. Y dices, pero si son antioxidantes, ¿qué tiene que ver esto con la proteólisis? Bueno, pues tiene que ver porque la calpaína, que es la proteína que os decía antes, que es directora de todos los procesos proteolíticos en el músculo, es muy sensible a la oxidación, muy sensible. Y también es muy sensible al pH rápido, a la caída de pH. Es decir, la calpaína solo puede actuar durante los primeros minutos tras el sacrificio y tiene que tener un estatus oxidativo muy adecuado. Entonces aquí hay una sinergia ya que empiezan a ser muy complicadas. Pero la realidad está en que si protegemos a la calpaína y conseguimos que durante los primeros 20 o 30 minutos después del sacrificio esté en buenas condiciones, garantizamos de alguna manera que la proteólisis es adecuada. Mira, la calpaína actúa específicamente sobre unas proteínas que se llama desmina. Esto es un músculo, un corte transversal del músculo, y estos son todas estas miofibrillas, las actinas, miosinas y todas estas cosas. Y estas actinas y miosinas no creéis que están sueltas ahí por el músculo, todo está anclado, porque si no, digamos, se podían mover por cualquier sitio, eso no puede ser, ¿no? Entonces están ancladas unas a las otras por desmina y también a la membrana celular. Entonces, si se produce el rigor mortis antes de que haya actuado la calpaína, que la calpaína rompe las desminas, las rompe y las rompe el anclaje que tienen con la membrana celular y producen esto. Si se produce el rigor mortis, que es una contracción tremenda, y no han actuado las calpaínas, pues se produce esto que vemos aquí. Y esto significa que todo el agua que está metido entre las fibrillas se sale fuera. Ese es el gran responsable de la pérdida de humedad, es decir, del gran exudado que ocurre cuando no hay una buena proteólisis, cuando no está protegido. Y ese es posiblemente uno de los principales mecanismos de actuación de los antioxidantes, que ahora se está dilucidando un poquito en estos años, ¿no? Mientras que si conseguimos que la calpaína funcione bien, resulta que se desvincula, digamos, de las membranas celulares, entonces la contracción se produce, sale el agua fuera, pero queda retenida por las membranas, y luego cuando la proteólisis continúa, ya no lo hace la calpaína, ya lo hacen otras muchas enzimas, la catepsina, etcétera. Hay muchísimas proteasas más. Pero eso entonces ya rompen otra vez y tienen otra vez capacidad de retención de agua. Porque que sepáis que la proteína, como se rompa adecuadamente, tiene una gran capacidad de retención de agua, muchísima. Es ahí donde queda el agua retenida, porque tiene mucha carga eléctrica, entonces se ponen en capas alrededor de ella, ¿vale? De modo que todo lo que he comentado hasta ahora y todo el rollo que os contaba de las diferentes actividades de calpaínas en músculos rojos y blancos y el efecto antioxidante y lo importante que es el pH en los momentos iniciales, todo espero que ahora vaya cuadrando un poco en vuestra cabeza, ¿no? En la argumentación que estoy dando, para mirar los puntos clave donde nos interesa actuar. Y os repito una vez más, momento inicial de caída de pH, antioxidantes en este momento, quizá algún mineral, etcétera. Bien, recordaros aquí también, es que esto de vez en cuando no me va. Vale. Recordaos además que tenemos el selenio, que es un antioxidante hidrosoluble, tenemos la vitamina C, que es otro antioxidante y liposoluble, y tenemos la vitamina E hidrosoluble, no sé si lo he dicho bien, este es hidrosoluble, y la vitamina E que sabemos que es liposoluble. Liposoluble significa que se digiere muy despacio, que va por los kilomicrones y todo este rollo, y que además luego se tiene que meter en la membrana y ahí ejerce su función. Entonces, es muy probable que la vitamina E lo podamos organizar de forma que optimicemos el contenido de vitamina E un poquito antes del sacrificio, con más tiempo, y que en el momento del sacrificio optimicemos muy bien los aportes de selenio y optimicemos muy bien los aportes de vitamina C y consigamos un estatus oxidativo adecuado, ¿vale? Bien, contaros unas cosillas también sobre el triptófano, que también se sigue trabajando sobre ello y se siguen viendo nuevas cosas. El triptófano es un aminoácido, nada que ver, aunque en el fondo parecido al efecto del magnesio, muy parecido. Eso sí, es mucho más caro, entonces jugar con este tema es mucho más complicado. Disminuye también las agresiones, pero tenemos que ir a niveles de triptófano muy altos. Y está claro que no solo tiene que ver el triptófano, sino también el resto de los aminoácidos neutros de cadena larga. Todos estos, la tirosina y tal, porque son antagonistas unos con otros. Se le suplementa a los animales y pues
Bueno, aquí lo vemos mejor. Los niveles de agresividad, etcétera, y de adrenalina disminuyen claramente con triptófano. Este es un trabajo del año 2005 que compara muchas estrategias, también el magnesio, etcétera, respecto a un animal control y a dos grupos controles, uno positivo y otro negativo, pero en todo caso sin estos aportes de nutrientes y sometido o no a estrés. Y vemos siempre que el nivel de estrés, incluso con vitamina E y con vitamina C, es más bajo del de los animales controles. O sea, digamos que de alguna manera están interrelacionados entre sí todos estos nutrientes de los que estamos hablando. Bien, un aspecto también interesante que no puedo dejar de mencionar, aunque queda un poquito fuera, y por eso os hablaba antes del vacuno y de los músculos rojos y tal, que a lo mejor os ha parecido un poco inconexo con el resto de la charla, es todo esto del glucógeno y cómo controlar, porque tenemos una forma muy buena de controlar la degradación del glucógeno, una forma buenísima, que es jugar con la temperatura después del sacrificio, la temperatura del escaldado, de todo. Resulta que esta enzima que rompe las ramificaciones del glucógeno es muy termosensible y a temperaturas próximas a 30 y desde luego ya de 20 prácticamente no es activa. Entonces, si conseguimos que la carne llegue a temperaturas próximas a 30 o a 20, entonces ya garantizamos una velocidad de caída de pH mucho más lenta. Es otra forma de actuar también. Una es reducir el glucógeno con el ayuno, otra es dar alimentos que produzcan un glucógeno mucho más ordenado. Son varias las que hemos estado viendo. Otra posible es jugar con el tipo de dieta y la refrigeración de las canales y tenerlo todo eso metido en el mismo digamos, en la misma base de datos de optimización, ¿no? También según el tipo de fibra del animal, por supuesto. Bueno, podéis ver, RIS ha trabajado mucho, podéis ver otros muchos trabajos que yo aquí ya no tengo tiempo además de comentar con detalle y seguramente se sale un poquito del ámbito de vuestro interés quizá, pero se ha jugado mucho con distintas temperaturas tras el sacrificio, a 2 grados, a 14 grados y en fin, una primera reflexión, si pongo esto, como veis aquí, a 14 grados, la velocidad de caída del pH es muchísimo más rápida que si lo pongo a 2 grados. Porque, claro, los procesos enzimáticos, lógicamente, en el momento que refrigero se ralentizan, esto que os he contado. Entonces, os quiero decir una cifra que, en fin, abrevia un poco todo esto y surge de muchos trabajos, también de otras especies y demás, pero que es una cifra de referencia, y es el pH 6, en la necesidad de que el pH... La necesidad de combinar la temperatura del músculo con el pH del músculo y buscar la temperatura a la cual queremos que tenga el músculo cuando llegue a pH 6. Esa es la clave del asunto. El pH 6 es el pH por encima del cual no hay degradación proteica, no hay desnaturalización proteica, perdón. Entonces queremos jugar con eso. Y ya os digo desde ahora que según la temperatura que tenga el músculo cuando el pH es 6, es decir, nosotros podemos modificar la temperatura ambiental externa, pero al final el músculo yo voy midiendo el pH del músculo y la temperatura del músculo. Entonces, según la temperatura del músculo, cuando el pH sea 6, 15 grados, 30 o 40 grados, cuando el pH es 6, por ejemplo, 40 grados implica una refrigeración muy mala, ¿no? Está calentísimo el músculo y está ya cayendo el pH. Y en cambio, 15 grados significa que le he enfriado rapidísimo cuando el pH llega a 6. Bueno, fijaos qué cosa más interesante. Aquí se mide el color y entonces resulta que tengo carnes muy pálidas, muy PSE, entre comillas, porque os decía al principio, quizá lo más importante de todo lo que he dicho es que el problema de las carnes pálidas, blandas y oxidativas y de FD no es cualitativo, sino cuantitativo. Hay muchísimos grados intermedios. Entonces resulta que la misma canal o la misma pieza, el mismo músculo, puede ser mucho más próximo a PSE o puede ser mucho más próximo a DFD, simplemente según la temperatura del músculo cuando se llega a pH 6, en ese momento inicial de caída del pH. No sé si me he explicado, es más o menos compleja, esto hay que darle unas vueltas para entenderlo bien, pero que sepáis que al final no es solamente una cuestión de jugar con la alimentación, con el manejo, con el tiempo, con la regulación renal, con todo eso, sino también con la temperatura posterior. Y al final hay que optimizar globalmente. Yo creo que en nuestro caso, claramente tenemos que prestar mucha atención al jamón
y desde luego los que nos preocupa el ibérico, como a mí que me encanta el ibérico y le considero un privilegio para España tener un cerdo como ese, debemos de pensar también que el tipo de fibra y las características de los mataderos y de todo tienen que ser muy distintos si queremos producir carnes de calidad, ¿vale? Y con esto he terminado. Si queréis alguna pregunta, estaré encantado, ¿vale? Gracias. Gracias, Clemente, por tu exposición y ahora pasamos al momento de que si tenéis alguna pregunta para hacer. Alberto tiene una pregunta ahí al fondo. Clemente, muchísimas gracias por la exposición. Te voy a hacer una pregunta en relación a ibérico, con lo que está pasando ahora más o menos con algunos mataderos, en relación a lo que has expuesto, y es, ¿sería mejor hacer el sacrificio del ibérico en frío, mantener las canales y bajar la temperatura, en vez de hacer el despiece en caliente, como se está haciendo ahora? Quitando la parte física, que es más complicado hacer el despiece en ibérico en frío. ¿Mejoraríamos calidad de carne si lo hiciésemos el despiece enfriando o oreando un poquito las canales? Mira, te voy a responder que como mejor se sacrifica en el ibérico es como se sacrificaba en mi pueblo cuando yo era niño. Sí. ¿Y sabes lo que hacían allí? Lo sacrificaban en invierno, con temperaturas próximas a 0 grados. Lo despiezaban en caliente inmediatamente, le quitaban la cobertura grasa, dejaban las carnes para poder ser refrigeradas de una forma moderada. Eso es lo que hacían. Pero desde luego, lo que se hace muchas veces hoy, que es sacrificarlos y dejarles en oreo con toda la cobertura grasa, que eso entonces, ¿qué refrigeración es esa? Eso está cogiendo unas temperaturas internas musculares altísimas, desnaturalizándose proteína. Eso es horrible. Eso no lo hacían en mi pueblo. En mi pueblo despiezaban rápido. Por tanto, yo creo que vamos a peor en ese sentido. Y la otra alternativa, que es refrigerar con toda la grasa un cerdo con tal cobertura, es que la grasa es el mejor termoislante que existe. Entonces, bueno, tendrías que jugar con el frío de una forma que te arriesgas a que las zonas musculares, por ejemplo, del jamón, más expuestas al frío, pues se acorten por el frío, tengan problemas de otro tipo. Yo creo que en el cerdo ibérico o se planifica muy bien el asunto, pero muy bien es muy bien, y entonces juegas con temperaturas un poquito más bajas de lo que se están haciendo ahora, o si no hay que ir a despieces muy rápidos. Es mi punto de vista. Pero en cualquier caso, todas estas estrategias que he manejado y algunas otras, yo creo que hay que trabajarlas también muy bien. Y desde luego lo que te digo con claridad es que los mataderos, bueno, igual que pasa con todo, los comederos, los no sé cuánto, todo eso, no sirven para ibérico. Hay que diseñar tecnología propia. Tenemos esa suerte en España, que tenemos un cerdo extraordinario y además tenemos trabajo para todos porque tenemos que diseñar todo el sistema productivo porque todo tiene que ser necesariamente distinto. ¿Vale? Gracias. ¿Más preguntas? Juan Luis. Aquí delante, por favor. Clemente, también mi enhorabuena a tu exposición. Y siguiendo con la línea de Alberto del ibérico, ¿por qué, bueno, se está corroborando con diferentes estudios, el ayuno excesivo de más de 24 horas en ibérico se está correlacionando con carnes PSE? Sí, el ayuno excesivo desde luego o sea, son animales muy estresados si encima no están bien refrigerados, porque tú puedes hacer, si refrigeraras muy fuerte y muy rápido, seguramente minimizabas ese problema. Pero con ayunos excesivos y además, es decir, animales estresados y con mucho nivel de activación de en fin, adrenalina, etcétera, las probabilidades de tener carnes PSE son mayores, claro. Dudo que sea un problema de glucógeno, yo lo dudo, pero podría ser también, claro. Cerdo ibérico, de todas formas, mi experiencia, que tú tienes muchísima más que yo, sin duda alguna, es que muchas veces tienen mucho más ayuno de lo que piensas, porque la realidad es que luego en la práctica, hasta que se preparan los animales y demás, fácilmente te están más ayunados de lo que se está pensando, ¿no? La realidad casi siempre excede las 48 horas, ¿no? Sí. Y se está correlacionando mucho ahora con esto. Sí. Gracias. Nada.
¿Más preguntas? Bueno, yo tengo una pregunta, Clemente, Vale. que además más difícil, ¿no? me ha apuntado mi amigo Luis, con lo cual es una pregunta que verás que creo que es sencilla, pero la contestación creo que no es tan sencilla. Cada vez más en nuestro sector estamos trabajando con cerdo graso, con duroc, por el tema de calidad de carne, pero los nutricionistas lo que intentan hacer es, por el tema de falta de grasa, es desbalancear las dietas y no siempre se consigue el resultado que uno esperaría, ¿no? Mi pregunta es bueno, creo que todos sabemos la importancia que tiene la genética, pero ¿es tan importante la genética que es casi imposible o muy difícil alcanzar ese objetivo? De que se engrase. De que se engrase. Sí, claro. Sí, yo creo que sí. Llega un momento que si ya son animales tan súper magros, con tanta fibra blanca, etcétera, ya es casi un poco irrecuperable. Es como los pollos de ahora. Tú un pollo ya le puedes transformar en un pollo campero y pues dices, yo lo veo complicado. Ya, se pasan unos umbrales que lo veo difícil. Pero bueno, aún así, evidentemente, siempre puedes actuar, eso no cabe duda, desbalanceando. Y desbalancear, he estado a punto de contaros algunas cosas de desbalanceo, pero evidentemente funciona bien, razonablemente bien. Se publica mucho sobre eso, con unos aminoácidos, con otros, con un tiempo, con otro. Pero es una de las alternativas. A mí me da un poquito miedo, fíjate, que el cerdo ibérico se empiece a mejorar genéticamente y nos carguemos las fibras rojas, porque es su característica de identidad. Entonces, y en pocas generaciones se conseguiría, ¿eh? Me da un poco miedo eso. Por eso intento defender un poco esa parcela. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradecerte, Clemente, tu exposición y haber estado aquí en Anapor. Muchas gracias.